ahora sí estamos con el licenciado José Antonio Hidalgo, de la asociación, el ingeniero, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador. Le damos la cordial bienvenida. Quien le habla, la licenciada Erika Vera, junto al licenciado Luis Viera de la Rosa. Adelante con las interrogantes. ¿Cómo está, ingeniero José Antonio Hidalgo? Usted como director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador. En estos últimos días, los países latinoamericanos también se sintieron un poco afectados por la decisión de la Reserva Federal en cuanto a la subida de las tasas de interés. Hablando de ese fenómeno que prácticamente llegó a una paridad con el euro, casi 20 años se ha demorado para que ocurra aquello, pero le consulto a usted, en la parte de la exportación, este tipo de subidas de tasas de interés, como lo ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿impacta en algo a la economía, a las exportaciones ecuatorianas y en conclusión también para el sector bananero? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, voy a la pregunta directamente. ¿Tiene un impacto la apreciación del dólar frente al euro? Esto no había pasado en los últimos 20 años que esté a la par. Ecuador perderá ventaja competitiva en estos destinos, dado que se vuelve más caro comprar banano ecuatoriano para los países europeos. Y esta desventaja representa una oportunidad de mercado para nuestros competidores, como Colombia, Costa Rica, Guatemala, cuya fruta resulta mucho más económica. Y en este contexto, a Ecuador se le complica el proceso de reubicación de la fruta que comenzó con pérdidas de mercado entre Rusia y Ucrania. Recordemos el escenario en el que está ahora el sector bananero. Venimos arrastrando un problema de competitividad serio, ¿no?, desde ya hace mucho tiempo. Cerrábamos el año 2021 con una reducción en volumen del 3%, una reducción también en valores FOB del 5%, y empezamos ya un año 2022 bastante complicado, principalmente por la crisis logística, por la falta de espacios y el encarecimiento de todas las materias que se utilizan, materias primas que se utilizan para la exportación de banano, ¿no? Y ese encarecimiento, el no reconocimiento de los mercados de estos incrementos, la falta de responsabilidad compartida en toda la cadena, y se suma el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es el 25% de nuestra exportación. Entonces, todo esto ha dado como resultado que sigamos decreciendo. Y al cierre de mayo de 2021, donde tampoco está contabilizado todo el efecto del conflicto, ¿no? Ahora en el próximo cierre ya lo tendremos mucho más marcado, pero ya teníamos un decrecimiento de menos 7.09% comparado con el año 2021, ¿no? Y el efecto ahora de la apreciación del dólar frente al euro, el escenario es que Ecuador podría estar perdiendo una participación de mercado de entre 1 al 3% en nuestro principal destino, que es la Unión Europea. Y un poco para poder ver la evolución del tipo de cambio del peso colombiano, del colón costarricense frente al dólar, porque ellos han justamente también devaluado para poder tener una ventaja o ser mucho más baratos ante los diferentes efectos que se están dando con el dólar, ¿no? Los pesos colombianos han sufrido una depreciación semanal promedio de 3.35%, es decir, que semana a semana con un dólar se pueden comprar alrededor de 4.183.5 pesos adicionales, y esto ocurre por la apreciación que está teniendo frente al dólar. En Costa Rica, el tipo de cambio respecto al dólar es más estable en comparación que Colombia, puesto que ha incrementado un promedio de 0.16 colones semanales. Pero sí es un efecto que tenemos y se acumula con todos los problemas de competitividad que hemos venido arrastrando con el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde ya las pérdidas a nivel de hectareaje y
plazas de empleo suman alrededor de 25.000 hectáreas y 25.000 plazas de empleo. Es un escenario bastante complicado para el próximo semestre. Es un escenario donde necesitamos trabajar en competitividad junto con el sector público, y nosotros ya hemos hecho propuestas frente a esa mejora de la competitividad al gobierno. Sin embargo, todavía no hemos recibido respuestas. Esta disposición de la Reserva Federal en Estados Unidos, que con el ánimo de controlar un poco la inflación y el euro, el temor que existía, por ejemplo, en los países europeos de los inversores y también de la crisis energética que existe, esto ha impactado también en las economías latinoamericanas, como usted lo ha diagramado. Por ejemplo, Colombia, que llegó el dólar, el peso colombiano devaluado, y llegó a costar entre 4.000, el peso chileno también 1.000, la economía argentina con devaluación, Perú con los soles también en una devaluación, es decir, México sin dejarlo también a un lado. Al momento de importar y de exportar, dice que cuando se importa desde Ecuador, se abaratan un poco los costos, pero al exportar el impacto va a ser muy negativo, que puede llegar también hasta afectar al empleo. Sí, yo ya he hecho la descripción de cuál es el impacto que nosotros tendríamos frente a este suceso. Obviamente, para poderlo resumir, se vuelven nuestras exportaciones mucho más caras, nuestra competencia al devaluar se vuelve mucho más barato, o si podemos decirlo de alguna manera, más competitivo, ¿no? Y las importaciones, obviamente, de afuera para nosotros se vuelven más baratos teniendo un dólar mucho más fuerte. Pero para las exportaciones sí es una afectación adicional frente a la competencia también que tenemos. Ingeniero, buen día. Justamente menciona lo que puede pasar en el tema de, lamentablemente, la depreciación del peso colombiano, por ejemplo, y mencionó otros tipos de monedas que también abaratan y deprecian el producto. Pero ¿cómo corregir o cuál sería el plan de acción ante esto que trae consecuencias negativas? Hay diferentes propuestas que hemos nosotros realizado al gobierno y bastante claras. Esto es algo de acciones coordinadas con Ministerio de Agricultura, Comercio y Finanzas, que está en manos del Ejecutivo. Y es poder trabajar, uno, a nivel del Servicio de Rentas Internas, derogando diferentes resoluciones que afectan la competitividad del sector, metodologías, por ejemplo, en el tema de precios de transferencia que no están todavía bastante claras y la hemos probado técnicamente. Nos hemos reunido igual con el SRI por este tema. Esperamos que esto pueda corregir, porque son efectos de metodologías que nos hacen pagar distorsiones que no deberíamos estar pagando. Eso de alguna manera me quita presión. También es importante viabilizar la reglamentación de la devolución automática de impuestos o drawback que está en la ley de diciembre 2019. No se ha reglamentado y este es un incentivo a la exportación. De lo que exporto, tengo un retorno automático de un porcentaje que lo define justamente el Ejecutivo. Eso me ayudaría mucho a poder justamente reducir la presión del sector y volverme más competitivo. También debemos al sector bananero y en sí, nosotros tenemos que estar en igualdad de condiciones que los demás sectores, y hoy en día el sector bananero paga un impuesto a la renta único de manera mensual. Ningún otro sector tiene un impuesto único a la venta, no a la renta, de manera mensual. Y eso nos genera también mucha presión. ¿Por qué no ponernos a la par de los demás sectores y pagar un impuesto a la renta de manera anual, ¿no? Y además, hay otras formas también. La eliminación del ISD para fletes marítimos, para insumos agrícolas, ¿no? Y esto justamente viene hacia una política de incentivo a la agricultura, ¿no? Y de incentivo al problema profundo que tenemos de competitividad, no de incentivos parches, como entrega de kits. Tenemos que trabajar en
verdadera política de incentivos en el marco de poder hacer más competitivo nuestro producto frente a los escenarios que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. No solo afecta el conflicto que sabemos a nivel mundial de Rusia, sino que también afectó de manera interna las paralizaciones que hubo durante 18 días. Hemos visto que no solo el sector comercial de varios, sino también el sector bananero se vio afectado. De manera interna, ¿cómo ha sido el movimiento o el salvataje para ustedes como asociación de bananeros y poder cumplir con las expectativas internas en nuestro país? Suma lo del paro. Obviamente fueron problemas logísticos donde el sector en todas las zonas donde transportaba sufrió asaltos, sufrió bloqueos, ¿no? Y eso obviamente son pérdidas que ya la hemos cuantificado junto con todo el sector exportador a nivel nacional, que ya han salido todos los representantes igual de todos los sectores de exportación a cuantificarlo en alrededor de $100 millones, ¿no? Entonces, sí son efectos que generan obviamente más impacto a lo que ya hemos venido sumando, ¿no? Y recuperarnos de esto se vuelve mucho más complicado, ¿no? Esto suma. Ingeniero José Antonio Hidalgo, usted es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Han pasado ya 5 meses desde que Rusia invadió a Ucrania. ¿Cómo ha sido la recuperación económica para el sector bananero, teniendo en cuenta que este es un mercado para esta fruta? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para nosotros todavía no nos logramos recuperar de ese impacto, ¿no? Es algo que lo veníamos indicando a medios de comunicación, al gobierno, justamente en trabajar en estas directrices de poder hacernos mucho más competitivos para entrar con más fuerza en otros mercados, ¿no? Sin embargo, el impacto para nosotros de Rusia principalmente, que representa el 22% de nuestras exportaciones, y junto con Ucrania todo es alrededor de un 25%. De entre las semanas, porque aquí son semanas bananeras, entre la semana 8 y 18 se estimó una pérdida semanal de 500,000 de cajas, ¿no? Esto teniendo en cuenta que, sumado a las semanas posteriores, que se venía un poco recuperando, pero no eran a los mismos volúmenes que el año pasado, sumaban alrededor de 5.46 millones de cajas hasta semana 27 acumulado. Esto representaba para nosotros una pérdida de $44 millones en valores FOB, ¿no? Entonces, sí es una pérdida total donde ya se han descuidado alrededor de 25,000 hectáreas bananeras a nivel nacional. Eso implica 25,000 trabajadores, eso implica menos trabajo a nivel nacional, y las crisis del sector, que también implica una crisis social inminentemente, porque el desempleo e inseguridad van de la mano. Entonces es un factor y es un evento que no nos hemos logrado recuperar, que va a tomar tiempo recuperarse solo el sector, y donde hemos justamente indicado estos puntos que nos podrían ayudar a disminuir el tiempo de recuperación, junto con una política pública a largo plazo que nos pueda ayudar en la agricultura de banano. Le hago una consulta, ingeniero José Antonio Hidalgo, ya a lo interno, casa adentro. Desde que se formó el clúster, ¿cómo les ha ido? ¿Se ha superado los problemas que tenían, por ejemplo, con los pequeños productores en cuanto tiene que ver a cupos, a colocaciones en los mercados internacionales? ¿Cómo les ha resultado el clúster? Hay que tener en cuenta que cada empresa hace sus esfuerzos comerciales, maneja sus negociaciones. Los temas de manejar la competitividad de una asociación o de una empresa implica también los esfuerzos que tenga el empresariado a nivel de asociaciones, que se puedan juntar varios productores para poder
exportar ellos de manera conjunta y así ser mucho más competitivos, como por ejemplo lo ha hecho Azoguao o San Miguel de Brasil, y ellos han buscado diferenciaciones en conjunto, siendo propositivos y buscando esos mercados que puedan compensarlos. A nivel del clúster, lo que nosotros nos encargamos es ver y mapear, porque lo hicimos con una planificación estratégica guiada con el TEC de Monterrey y un estudio de la Universidad de California Davis en temas de sostenibilidad. Y estos han sido nuestros ejes de poder estar enfocados en la política pública, ¿no? En todos los puntos donde tenemos alrededor de 14 instituciones que nos regulan y donde vamos enfrentando uno a uno este tipo de normativas que nos hacen mucho más, nos dan mucha más carga o nos siguen haciendo mucho más pesada la mochila que hemos venido cargando de alrededor de 20 años. Nos ha ido muy bien, sí hemos tenido diferentes resultados a nivel nacional. Este año han sido resultados mucho más lentos, no por falta de ejecutividad del sector privado o el clúster, sino por inacciones dentro del sector público, y eso es lo que estamos nosotros presionando cada vez más, la ejecutividad en cada una de las 14 instituciones donde nosotros manejamos política pública. A nivel internacional, claramente nos ha ido bastante bien estar coordinados en un solo grupo de acción, y ya no solo es Ecuador, sino hemos logrado unificar alrededor del 65% de la producción global de banano con Colombia, con Costa Rica, con Honduras, con Guatemala, con República Dominicana, con productores bananeros europeos, con productores bananeros africanos, hacia las diferentes problemáticas que tenemos en la Unión Europea debido al Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de los supermercados que utilizan nuestro producto como un producto gancho, donde están cada vez más bajando los precios para ganar en otros productos, y esa estrategia es la que nos está afectando y generando presión en toda la cadena. A eso es lo que hemos venido alzando la voz ante autoridades europeas, ante el Parlamento, y con ellos directamente con propuestas concretas. El día de ayer estuve incluso en el Foro Mundial Bananero dando una presentación sobre el concepto de responsabilidad compartida que tenemos que tener para el futuro de la sostenibilidad económica del sector. Así que nos ha ido bastante bien en esa agenda, vamos a seguir de manera unificada, esa es la forma en la que se debe manejar política pública de manera conjunta para poder seguir ejerciendo presión y poder tener resultados. Ingeniero, nos menciona, y bueno, vale aclarar bastante el tema de quizás sean desventajas o las cosas negativas que repercuten no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Pero dentro de todo lo malo siempre existe algo bueno. ¿Qué sería la ventaja o qué sería lo bueno para la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador? Justamente a nivel de asociación, si se refiere de las acciones de la asociación, de lo bueno. Eso quisiera recapitular la pregunta, o si es algún escenario sobre el sector en los próximos 6 meses. Quisiera que me la vuelva a reformular. Sí, como asociación y también como exportadores del banano. Como asociación, nosotros motivamos siempre que las diferentes empresas puedan formar parte de nosotros a nivel de la cadena de valor. Nosotros no vemos solo los problemas como un problema del exportador, sino vemos como problemas del productor, de la parte logística, de los mercados internacionales, y eso nos ayuda justamente a poder enfrentar problemas de cada eslabón que puedan ir destrabando y mejorando las condiciones del sector. ¿Qué es lo bueno de estar en la asociación? Uno, estar justamente refrescado de todas las dinámicas de cambios normativos, de diferentes alertas que tenemos a nivel de la cadena de valor, de qué es lo que vamos logrando para todo el sector, y también a nivel de asociación tenemos diferentes ventajas. Tenemos el primer observatorio estadístico bananero del país. Esto hemos tenido también el aporte de fondos internacionales de cooperación alemana para poder ampliar el observatorio
y unir a más de 1.000 productores dentro de este proyecto para un mejor manejo estadístico por parte de ellos y que esto los haga más productivos. El acceso al observatorio lo tienen, el programa de pequeños productores lo tienen empresas que están junto con nosotros. Vamos a tener estaciones de clima propio alrededor de todo el Ecuador, pero productivo, alrededor de todo el Ecuador bananero. Y estamos haciendo mediciones de producción, agregando mucho más data, que eso a nivel de reportería le va a ayudar mucho mejor a la toma de decisión de quién maneja esta información. Tenemos plataformas de promoción internacional, participamos con pabellones en ferias internacionales, estuvimos en Berlín, ahora vamos a estar en Madrid, y así estamos abriendo cada vez más en las ferias de más importancia a nivel global, pero estas dos principales son en las que vamos a estar este año y estamos motivando a que las diferentes empresas formen parte de nuestro pabellón con mejores ventajas y el paraguas de la asociación para poder generar mucho más promoción. Tenemos también eventos internos que motivan la unificación de la cadena de valor. Acabamos de hacer un evento que es el foro técnico para productores bananeros en Machala, ¿no? Esto es primera vez que se lleva a conferencistas especializados en mejora productiva, en temas administrativos, en empresas familiares, que muchas de las empresas de productores son familiares, a la capital bananera del mundo. Este foro va a ir creciendo en beneficio de los productores. Tuvimos 200 productores inscritos dentro del programa. Ahora estamos trabajando por la Convención Internacional de Banano, que va a ser en octubre en el Hilton Colón, donde unificamos a toda la cadena de valor. Tenemos igual diferentes programas de capacitaciones a nivel anual, donde forman parte las diferentes empresas asociadas. Y un sinnúmero de canales de comunicación, revistas, redes, ¿no? Entonces siempre estamos bastante activos con nuestro equipo, un servicio de asesoría legal permanente desde nuestra coordinación legal para todas las empresas que formen parte de nosotros. Así que los invitamos a conocer más de la asociación en www.aeb.com.es. Así es, bueno, agradecerle al ingeniero José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores del Banano de Ecuador, agradecerles por sus minutos.